Buenas noches, hermanos. Estamos de nuevo aquí con ustedes con el estudio de la lección de la semana para el 23 de agosto. Es la lección número 8. Y esta lección se llama El Pacto en el Sinaí. Así es que les vamos a pedir a ustedes que nos acompañen con una pequeña oración. Y después de la oración vamos a entrar a hacer el repaso de nuestra lección. Esperemos que estas lecciones o este esfuerzo que estamos haciendo sea para el beneficio de todos aquellos que tal vez en algún momento quieran tener el repaso con nosotros, pues les agradecemos que se conecten, que nos compartan también sus comentarios, porque pues siempre se hace con el fin de mejorar. La semana pasada no podíamos tener el completo silencio, pero bueno. Esta semana tenemos un mejor lugar para hacer este estudio y pues primero Dios, esperemos que todo sea para el beneficio de nuestras almas y para la gloria de Dios. Así es que vamos a empezar con una oración para entrar de lleno en el repaso de nuestra lección. Bendito Padre, en esta hermosa tarde te pedimos que nos acompañes, que seas tú quien nos dirija en este estudio. Bendito Padre, lo hacemos con el fin de comprender tu palabra y poder llegar más al conocimiento de tu verdad y también poder encontrar el beneficio espiritual para nosotros. Por suplicarte con tu Hijo amado Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, esta semana la lección de escuela sabática está basada en el libro del Éxodo, el capítulo 19 básicamente. Es todo el capítulo 19 del libro de Éxodo. Y viene esta semana hablando acerca de lo que se llama la lección de escuela sabática de El Pacto en el Sinaí. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de lo que significaba el pan de vida, el agua de vida, y ahora estamos en el repaso de una lección que en lo personal para mí resulta interesante y resulta también emocionante por lo que va a acontecer con el pueblo de Israel, lo que va a pasar exactamente ahí. La lección de escuela sabática empieza precisamente donde contando la historia que después de haber salido de donde estaban, era la ciudad de donde habían pasado la situación donde necesitaban agua. Ahora ya habían pasado aproximadamente como unos 2 o 3 meses, más o menos algo así, y ahora se encontraban llegando precisamente a los pies del monte sagrado o del monte Sinaí. Ellos le decían el monte sagrado porque habían visto allí algunas actividades que les habían impactado, que tienen que ver mucho con la presencia de Dios. Ahora, ellos después de haber caminado durante 3 meses o después de haber hecho el recorrido de donde estaban hasta donde está el monte Sinaí, habían llegado a ese lugar y se encontraban precisamente con el monte Sinaí de frente, y que era precisamente el lugar donde Dios los había llevado o donde Dios quería que ellos llegaran. La lección de escuela sabática nos hace referencia a que cuando el pueblo de Israel llega a los pies del monte Sinaí, entonces Dios le habla a Moisés y le da unas instrucciones acerca de lo que tiene que hacer con el pueblo, con su pueblo. Es interesante lo que va a pasar allí en ese lugar, porque para empezar, obviamente que después de haber caminado o después de haber hecho una travesía o un recorrido que había durado por lo menos 3 meses, estaba el pueblo de Israel cansado y también tal vez se estaba preguntando a dónde iban o qué iban a hacer o qué tan lejos estaba esa tierra prometida que supuestamente andaban buscando. Ahora que habían pasado más o menos esa cantidad de tiempo, los 3 meses, y se encontraban a los pies del monte Sinaí, donde ellos estaban viendo
los fenómenos, digamos, naturales que estaban pasando allí, pues estaban, digamos, asombrados y sorprendidos de lo que en ese lugar estaba pasando. En ese lugar es precisamente donde Dios le habla a Moisés y le da instrucciones acerca de lo que tiene que hacer. El capítulo 19 de Éxodo, el versículo 4 al 6, es un versículo que llena de inspiración, hermanos. O sea, es un texto bíblico que llena de inspiración, porque Dios les hace recordar y les hace ver cómo es que Él los sacó de la tierra de Egipto, a ese pueblo, y ahora los está llevando a un lugar donde Él les va a hablar y les va a decir qué es lo que tienen que hacer para que ese pueblo que estaba allí, se convierta en el pueblo de Dios. Lo más, digamos que lo más, para mí, lo más, pues lo que puede decirse que resalta más, lo que puede decirse que es lo más importante, o digamos, lo que puede tomarse como una referencia importante de estos versículos, es cuando les dice: ustedes serán para mí mi especial tesoro. Yo no sé si alguno de ustedes tenga un tesoro. Yo puedo decir que tengo un tesoro, ¿no? Porque pues podemos hablar de un plan sentimental y puedo decir, pues mi familia es mi tesoro. Pero precisamente por eso, porque si yo les puedo decir mi familia es mi tesoro, pues obviamente que estoy dándoles a entender que para mí es algo muy valioso. Es algo que realmente representa que se tiene que hacer un esfuerzo y que vale la pena hacer algo por eso. Cuando Dios le dice a Moisés y le dice: ustedes van a ser mi especial tesoro, yo no sé cómo lo habrán visto ellos, pero imagínense ustedes ser el especial tesoro de alguien que puede hacer que las aguas del Mar Rojo se abran, que puede hacer que caiga pan del cielo, que puede hacer que de una roca salga agua. O sea, es un ser todopoderoso. Es un ser que puede hacer lo que para mucha gente o lo que para muchos de nosotros pues es imposible, porque ¿quién de nosotros puede pararse frente al mar y abrirlo para que la gente pueda pasar en seco? Pues nadie, solamente Dios. Y cuando Él les dice esa frase: ustedes van a ser para mí mi especial tesoro, es algo que tiene que causar regocijo y tiene que causar alegría, tiene que causar emoción, pero también tiene que causar compromiso, porque sí van a ser su especial tesoro, pero antes les dice otros detalles que tienen que considerar y que tienen que cumplir para que esto que Él quiere que sea su especial tesoro también se cumpla. Y eso es lo que vamos a ver en la parte en los días que vamos a estudiar acerca de la lección. Eso es lo que se va a estudiar y se va a ver cómo es que se va planteando esa situación en la que Dios le dice a Israel, al pueblo de Israel: ustedes van a ser mi especial tesoro. ¿Y por qué les dice van a ser mi especial tesoro? Así es que, hermanos, estudiemos junto conmigo la parte de la lección de escuela sabática del domingo, que es donde vamos a empezar con esta semana. Bien, la parte del domingo empieza precisamente con el título En el monte Sinaí. Y viene hablando precisamente de lo que hay del versículo 1 al 8 del capítulo 19. En estos versículos, que es del 1 al 8 del versículo 19, está precisamente escondido, digamos, está revelado el versículo de memoria de la lección. El punto importante aquí es que cuando Dios le habla a este pueblo y le dice: ustedes vieron lo que le hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas del águila y los he traído hacia mí. Ahora, pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Alguno de ustedes ha tenido la intención o ha tenido la idea de ser el especial tesoro para alguien? En este caso, las partes que pueden considerarse para estudiar
es precisamente lo que Jesús le dice, lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Ustedes van a ser para mí mi especial tesoro. Pero antes de eso, Él les dice, yo los saqué de la tierra de servidumbre, los saqué de la mano de los egipcios y los he traído hacia mí. Los he traído hacia mí porque yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Yo creo que así, de la misma manera en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo trajo por el desierto, haciéndole que él vea cuán poderoso es, hasta llevarlo al monte Sinaí para decirle, los he traído hacia mí. Yo creo, estoy seguro que es la misma manera en que Dios hoy le habla a su pueblo, le habla al mundo de afuera y le dice a las personas que están sin conocer a Dios, yo te voy a traer hacia mí para que tú veas qué clase de Dios soy yo, y si guardas mis mandamientos, tú serás para mí mi especial tesoro. Esas palabras siento que también son dirigidas hacia cada uno de nosotros, los que ahora, en este tiempo, en esta época, hemos decidido seguir la voz de Dios, hemos decidido poner nuestra fe en Jesús y por lo mismo hemos decidido considerar que los mandamientos de Dios aún siguen vigentes y que tienen mucho que ver con nuestra vida en estos tiempos. La promesa que le hace a ese pueblo de Israel en ese tiempo es la misma promesa que nos hace a nosotros ahora, cuando decidimos seguir al Señor. Él nos busca, siempre nos ha buscado. Por muy lejos que hemos llegado a estar, o por muy perdidos que pudiéramos estar, Él nos llama de una o de otra manera. ¿Cuántos de ustedes nacieron conociendo la iglesia adventista? ¿Cuántos de ustedes crecieron siendo parte de la iglesia adventista? Yo no la conocía, yo no sabía de la iglesia adventista hasta que ya tuve mis 20, 25 años y conocí la iglesia adventista. Cuando conozco la iglesia adventista y me doy cuenta de todas las cosas que Dios me está pidiendo y cómo es que Dios quiere que yo sea su hijo, entonces es como si yo escuchara estas palabras que le dijo Dios al pueblo de Israel en aquel tiempo, como si fueran para mí. Es como si yo escuchara, cuando yo decido aceptar al Señor, que Jesús me dice, yo te he traído hacia mí, y si tú guardas mis mandamientos, o si tú cumples con lo que yo te pido, tú serás para mí mi especial tesoro. Hermanos, eso es emocionante, eso es pues trascendente, porque ¿cuántos de nosotros somos especial tesoro para alguien? Seguramente para algunas personas o alguien en este mundo sí somos especial tesoro. Pero ser especial tesoro para el Dios Todopoderoso, ser especial tesoro para aquel que puede hacer lo imposible, hermanos, eso es algo que a nosotros nos tiene que llenar de alegría y sobre todo nos tiene que llenar de esperanza. Porque así como el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba caminando hacia la tierra prometida, ahora nosotros también caminamos a esa tierra prometida también. Pero no caminamos solos, caminamos con la ayuda del Señor. Y seguramente vamos a encontrar muchos obstáculos, así como lo encontraron en aquel tiempo los israelitas. Pero si somos el especial tesoro del Señor, pues qué cosa pudiera alejarnos de su amor. ¿Qué cosa podría alejarnos de llegar a esa tierra prometida que Jesús nos prometió que iba a preparar para nosotros? ¿Qué cosa podría hacer que no llegáramos allá? Nosotros somos el especial tesoro para Dios ahora, en este tiempo, con la misma promesa de que somos especial tesoro si nosotros cumplimos lo que Dios pide. Entonces, cuando el pueblo de Israel se encuentra allí en el monte Sinaí y escucha esas palabras, escucha lo que Dios le dice, entonces es cuando ellos se dan cuenta hacia dónde los había llevado Israel, Moisés. La Biblia dice que Dios le habló a Moisés
y le dijo que subiera al monte, que se encontrara con él. Y le dijo, yo voy a hacer que ellos vean que tú les dices la verdad, que tú hablas conmigo y que tú los vas a llevar a la tierra prometida. Como que si de alguna manera Dios le estuviera diciendo a Moisés, ellos van a saber la autoridad o el don que tú tienes. Ellos se van a dar cuenta de por qué te escogí a ti para que tú sacaras a ese pueblo de allí. Y también de alguna forma les está diciendo, ellos tienen que ver en ti que tú eres el que yo escogí para sacar ese pueblo, y por lo mismo deben de respetarte, deben de obedecerte y deben de escuchar lo que yo les digo a través de tu persona. Lleva a Moisés allí, y cuando está Moisés ahí, le dice, tiene que prepararse el pueblo porque se van a tener un encuentro conmigo. Cuando Moisés está allí ante la presencia de Dios, le dice, tienen que limpiarse, tienen que santificarse y tienen que prepararse en 2 días, porque en 2 días yo voy a hablar con ellos y les voy a explicar qué es lo que quiero de este pueblo. Una de las cosas que le dijo Dios a Moisés era precisamente eso, que tenían que santificarse, que ese pueblo de Israel tenía que ser un pueblo santo. Pero tal vez aquí cabría la pregunta y pensar, ¿qué significa o qué significaba para ellos ser un pueblo santo? Bueno, en realidad lo que significa cuando hablamos de alguna cosa que tiene que ser santificada o ser santa, por decirlo así, se entiende, ¿verdad? Se puede entender que quiere decir que es algo que está separado, está apartado, ¿verdad? De lo común, de lo normal. Y eso era precisamente lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel en ese momento. Eso era precisamente lo que Él quería explicarles, lo que Él quería que hicieran. Querían que fuera un pueblo diferente a los que estaban allí alrededor. Él quería que fuera un pueblo que estuviera apartado de todas esas creencias y todas esas prácticas paganas que hacían los otros pueblos de los cuales iba a estar rodeado. Porque de esa manera, cuando este pueblo hiciera las cosas diferentes a los demás, los otros se van a dar cuenta de cómo es que este pueblo que hacía las cosas diferentes que ellos hacían, que no adoraban ídolos, que no tenían esas costumbres paganas, era prosperado, porque ese era el plan, ese era precisamente el propósito. Cuando le dice, si tú eres mi especial tesoro, pues quiere decir que le va a hacer que ellos tengan lo mejor de lo mejor, que ese pueblo iba a ser prosperado y que los pueblos que estaban alrededor iban a ver esa prosperidad, iban a darse cuenta de que ese pueblo era diferente, que ese pueblo era santo. Eso era lo que le estaba diciendo Dios a Moisés, que tenían que prepararse para hacer eso. No caer en las prácticas de los otros pueblos que estaban alrededor, que eran idólatras y que seguían las costumbres de aquel tiempo que no eran de acuerdo a lo que Dios quería. Y para cuando estos pueblos alrededor vieran la prosperidad de este pueblo de Israel, vieran que el Dios de ellos, que no tenía imágenes, que no tenía ídolos, que era un Dios poderoso, era el que los hacía prosperar, ellos sintieran también ese deseo de formar parte de ese grupo de especial tesoro de parte del Señor. Ese es precisamente lo que Dios quiere de nosotros en estos tiempos, en los tiempos de hoy. Él quiere que en nosotros se muestre una diferencia, que haya una diferencia con respecto a lo de que hay afuera en el mundo. Pero que esa diferencia sea también manifestada por medio de nuestra prosperidad, por medio de nuestra tranquilidad, por medio de que nuestra vida sea mejor que la de cualquiera de los otros seres vivos que no conocen de Dios.
Eso es lo que en este tiempo Dios está pidiéndole a su pueblo para que sea su especial tesoro. La situación está en que si nosotros cumplimos con lo que Dios nos pide, Él va a cumplir también con lo suyo. Eso fue lo que le dijo el pueblo de Israel. Eso es lo que nos dice hoy también. Si nosotros queremos ser ese especial tesoro de parte de Dios, tenemos que también procurar la santidad. Tenemos que procurar también estar y hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, para que esa forma de ser de nosotros haga la diferencia con respecto a lo que hay en el mundo. Y que a nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos, Él también nos prospere y que la gente de afuera vea esa diferencia y esa situación que hace que seamos diferentes a los demás, de tal manera que ellos también sientan las ganas o quieran hacer lo que hacemos nosotros y busquen a Dios de la misma manera que la buscamos nosotros. Tal vez nosotros no somos muy animados para hacer la obra misionera, para hacer la obra misionera tradicional, esa de ir a tocar puertas, de andar en la calle, buscando a las personas o de hablarles de Dios a las personas. Yo sé que hay muchos hermanos en la iglesia que les gusta hacer ese tipo de actividades, pero hay otros que simplemente ese tipo de actividad no se les da, o simplemente no se consideran muy aptos para hacer ese tipo de trabajo. Pero no hace falta que seamos así. Basta con que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, marque la diferencia de los demás. Esa también es una forma de hacer la obra misionera. Esa también es una forma de testificar, de hacerle ver a los demás que nosotros seguimos a un Dios verdadero y por lo mismo nuestras creencias y nuestras costumbres tienen que ser diferentes. Y eso puede pasar en cualquier parte. Puede ser en nuestro trabajo, puede ser en la escuela, puede ser incluso con la misma familia con la que vivimos. ¿Qué les puedo decir yo? De mi familia, de mi propia familia, no mi familia que tengo ahora, que estoy casado, sino cuando estaba con mis padres, pues yo era el único adventista. Y era una vergüenza para mí cuando me preguntaban si alguien más de mi casa iba a la iglesia, porque decirles que solamente era yo el único que iba a la iglesia, pues quiere decir que yo no estaba haciendo mi trabajo o yo no tenía el comportamiento que tenía que tener. Porque las personas cuando ven cómo somos nosotros o de acuerdo a cómo nuestro comportamiento es, pues ellos más o menos se dan cuenta de qué es lo que tenemos en nuestras creencias, ¿no? Pero cuando no hay un cambio en nosotros, no hay esa diferencia, pues pasamos desapercibidos, pasamos como cualquier otro. Y nuestro testimonio, pues es penoso, no es como tuviera que ser. Cuando eso pasa, hermanos, no podemos dejar de sentirnos pues tristes porque pues en algún momento nuestra misión pues no se está cumpliendo como debería de ser. Pero volviendo a la lección, eso era lo que le pedía Dios al pueblo de Israel, que sea diferente, que sus creencias no sean las mismas que los demás que tenían. Porque si ellos cumplían con eso, se iban a convertir en su especial tesoro. Bien, hermanos, ahora empezamos con la parte del lunes y precisamente habla acerca de la preparación para recibir el don. Y habla de lo que Dios le dice a Moisés en el capítulo 19 del versículo 9 al 25. Cuando le dice precisamente lo que estábamos platicando, le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo que lave sus vestidos y que se santifique por 2 días. Porque al tercer día, él va a bajar como una nube espesa en el monte Sinaí y va a acercarse a Moisés y va a hablar con él y le va a decir el mensaje que quiere decirle, pero también dice Dios que va a hacer esto para que todos vean, para que todos, dice, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre. Así le crean a Moisés lo que está diciendo para siempre. ¿Por qué le dice esto? Bueno,
porque había incrédulos en el pueblo de Israel de aquel tiempo. Había gente que a pesar de que había visto las cosas que había hecho Dios, todavía seguían con su incredulidad y todavía seguían con la idea de que lo que estaba haciendo Moisés, pues no era nada comparado con lo que pasaba en Egipto. Pero ahora le está diciendo Dios a Moisés: santifica a ese pueblo, que lávense sus vestiduras, prepáralos, porque ese día, el tercer día, yo voy a bajar en una nube espesa y les voy a dar mis instrucciones. Y entonces eso es lo que hace Moisés. Va con el pueblo, le dice que, incluso hasta le dice que se abstengan de mujer, porque él quiere que estén santificados, porque ese día, el tercer día, van a ver la presencia de Dios como nunca lo habían visto. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó ese tercer día y se reunieron allí, ellos vieron cómo esa nube bajaba, esa nube espesa, pero no solamente era una nube espesa, sino que también había relámpagos y sonidos y truenos y todo eso que hacía que el pueblo de Israel se diera cuenta que la presencia de Dios estaba precisamente ahí, delante de ellos. También les dijo que no tocaran el monte Sinaí, porque si llegaban a tocar alguno de sus límites, seguramente iban a morir. En otras palabras, lo que le dijo Dios a Moisés era que lo santificara porque iban a recibir un don. Eso es lo que dice la lección de escuela sabática. Lo estaban preparando para recibir el don. ¿Cuál era el don? Pues el don era lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Es lo que nosotros conocemos como la ley de Dios. Miren, en realidad, esta parte de la Biblia del Éxodo, del capítulo 18, 19, 20, 21, es donde se centra o donde se basa la existencia misma del pueblo judío. Es donde se prepara al pueblo de Israel para que este pueblo sea el pueblo de Israel, el pueblo judío, el especial tesoro de Dios. Es donde está la esencia misma del judaísmo. Porque el que ese pueblo se llegara a encontrar en una situación donde pudiera darse cuenta de la presencia de Dios y de la forma en que estaba haciendo, es lo que hace que este pueblo judío sea distinguido de entre los demás. Porque no solamente es la presencia de Dios, sino es también lo que les dio Dios en ese momento. El don que les dio, que fue precisamente lo que nosotros llegamos a conocer después como los 10 mandamientos. Nosotros conocemos esa frase muy común porque, bueno, al menos yo que era católico siempre escuchaba que eran los 10 mandamientos, ¿no? De otra manera, equivocada, pero al final de cuentas era el nombre que se les daba. La forma común entre nosotros de hablar, de referirnos a esta parte de la Biblia donde Dios le da esas tablas a Moisés, pues lo conocemos también como los 10 mandamientos. Muchas veces yo he escuchado por ahí a personas que dicen que los 10 mandamientos no son otra cosa más que mandamientos restrictivos, es decir, mandamientos que le restringen a uno su libertad o su expresión o su libre albedrío, ¿no? Pero, o sea, es difícil pensar que alguien quiera mostrar una expresión matando a otra persona, ¿no? O es difícil pensar que alguien quiera manifestar alguna expresión corporal o alguna expresión de él robándole las cosas a otra persona. Bueno, sí la puede manifestar, ¿no? Pero si es una persona que mata a otra, pues lo que está enseñando es que pues él es un asesino. Si es una persona que le roba a otra, pues lo que está demostrando es que él es un ladrón. Esos son muchos de los detalles que en el mundo de hoy entran en una situación de conflicto con respecto a lo que Dios les dio en aquel tiempo al pueblo de Israel, conocido como los 10 mandamientos. Muchos dicen que es algo que es restrictivo, pero si nosotros hemos estudiado la palabra de Dios y hemos llegado inclusive a lo que Pablo o el mismo Jesús habla acerca de lo que es la ley de Dios, nomás nos vamos a dar cuenta que no es una ley restrictiva, es una ley de amor. Eso es la verdad, que es una ley de amor porque, a ver, si les está diciendo que son su especial tesoro,
no quiere decir que los va a cuidar, los va a proteger y los va a guardar. Y la ley de Dios no es precisamente para eso, para protegernos, para cuidarnos, para hacer lo malo a un lado, porque supongamos, o sea, podemos hacer una comparación sencilla. Por ejemplo, muchos de ustedes manejan, ¿no? ¿Qué pasaría si en uno de esos viajes que hacen, uno de esos recorridos que hacen, se llegaran a pasar un alto? Pues seguramente tendrían un accidente y podría ser el accidente hasta fatal, porque puede ser que ustedes maten a la otra persona que va en el carro, o el otro carro también los mate a ustedes por ese descuido. Por eso es que no pasarse un alto es importante, porque es precisamente con el fin de proteger a las personas que están manejando. Las otras pueden pasar si el semáforo está en verde, pero si usted tiene el semáforo en rojo, tiene que esperar, porque es la forma en que se mantiene un orden, es la forma en que se mantiene, digamos, la seguridad de las personas. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, es prácticamente lo mismo. Nosotros no necesitaríamos de ninguna constitución, y yo no digo que esté mal la constitución, ¿verdad? Pero las constituciones del país, de los países, ¿qué sentido tienen o qué sentido tendrían si cada una de ellas tuviera los 10 mandamientos? Son mensajes esenciales, especiales, porque hablan precisamente acerca de las cosas más básicas de lo que no debe de pasar con un ser humano. Y de esa forma hace tan básico el convivir, porque, pues, ¿por qué tendría que codiciar los bienes de otro? ¿Por qué tendría que matar a una persona? Hay una, hay una frase muy conocida de un prócer mexicano, que seguramente cuando la dijo estaba pensando quizás en los 10 mandamientos, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con todo eso. Y ustedes seguramente habrán escuchado la frase esa que dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y así es precisamente lo que son los 10 mandamientos, es el respeto a los demás, de no matar, no robar, no cometer adulterio, pero sobre todas esas cosas que hay en la convivencia del ser humano, el respeto a Dios. El entender que Dios es el ser todopoderoso que merece solamente la adoración y ninguna otro ser y ninguna otra cosa en este mundo merece la adoración que Dios tiene, que Dios se merece. Eso es lo que son los 10 mandamientos, el respeto. Y no solamente entre, como dice esa frase, entre países, sino entre individuos, que es lo más importante. Pero sobre todo esto, entre Dios y su pueblo. Eso es lo importante de los 10 mandamientos. La relación que se establece a través de estos mandamientos entre Dios y su pueblo. Es la forma en que nosotros le decimos los 10 mandamientos, pero que también se conoce como el testimonio, o como dice aquí la lección de escuela sabática, como un don. Porque al final de cuentas eso es precisamente un don. Bien, hermanos, ahora continuamos con la parte del martes. Ustedes han leído la lección que habla acerca precisamente del don del decálogo. Y en esta parte se viene refiriendo precisamente a lo que son los 10 mandamientos en sí, a su esencia, a lo que cada uno de estos mandamientos que fueron escritos con la mano de Dios significa o qué significado puede tener para cada uno de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes alguna vez han escuchado que los mandamientos podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Del 1 al 4, que vienen hablando precisamente acerca de la adoración a Dios, y del 5 al 10, que viene hablando acerca de el respeto al prójimo, la relación que tenemos con nuestro prójimo. Yo recuerdo que una vez algún maestro dijo que si todo el mundo guardara estos 10 mandamientos no necesitaríamos ninguna ley, ni siquiera tuviéramos necesidad de un policía. Yo creo que el propósito cuando Dios le dio
los 10 mandamientos al pueblo de Israel era no solamente decirles lo que contenía su ley, que sabemos que esa ley o esos 10 mandamientos no son solamente propios de la Tierra, de este planeta, sino que es una ley universal, es una ley que está en el universo entero. Es algo que no solamente se conoce en este mundo, en este planeta, sino que se conoce en todo el universo, porque es el principio divino, es precisamente el don divino, es precisamente el carácter de Dios, de cómo se puede entender cómo es Dios. Pero cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice lo que vemos aquí en el versículo memoria, diciéndole, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre los pueblos. Porque mía es toda la tierra y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Este era el pacto que le estaba dando al pueblo de Israel. Estos eran sus mandamientos. En sí, podemos considerar que lo que le estaba dando Dios al pueblo de Israel de aquel tiempo no eran solamente una ley o unos mandamientos. O sea, no era tan simple y sencillo como un decálogo. Era la esencia misma del carácter de Dios lo que les estaba dando a ellos. Y de esa manera, al darles Él la esencia de su carácter, les estaba dando una identidad. Les estaba dando a ellos la forma de cómo pudieran ser diferentes y cómo pudieran ser identificados, no solamente por los pueblos de alrededor, sino cómo podían ellos mismos identificarse a sí mismos. Eso es lo que conlleva o lo que se puede entender que va acompañado junto con ese don de lo que es la ley de Dios. Es el hecho de darle a ese pueblo que no tiene una identidad propia, porque ha estado esclavo durante 40 años, es el hecho de darles una identidad. Algo con lo que ellos puedan identificarse y saber a quién pertenecen. Eso es lo que estaba haciendo Dios con ellos. Les estaba diciendo, ustedes son mi pueblo, mi especial tesoro, mi gente santa. Por eso les estoy dando estos mandamientos. Les estoy haciendo ver que lo que les estoy mostrando es mi carácter en sí, es mi forma de ser, y ustedes lo van a tener entre ustedes y lo tienen que guardar. Y Dios al hacer esto le está dando al pueblo de Israel una identidad. Les está diciendo, ustedes son esa gente santa, ese pueblo apartado. Cuando nosotros llegamos al Evangelio y conocemos de Jesús, si hemos estado en el pecado o si hemos estado en el desierto de una forma figurada, al conocer a Jesús, estamos también conociéndonos a nosotros mismos. Y estamos tomando una identidad que Dios nos da como cristianos, pero sobre todo como hijos de Dios. Porque así dice la palabra de Dios, ¿no? Que Él ahora somos coherederos de la promesa. Y si somos coherederos, también somos partícipes del mismo privilegio que Jesús tiene. Y al tener eso, somos llamados hijos de Dios. La palabra de Dios también dice que a los que creen en su nombre, a todo aquel que cree en el nombre de Jesús, les es llamado hijo de Dios. El que uno se le considere hijo de Dios es que le están dando a uno una identidad. Le están diciendo quién eres. ¿Quién eres? ¿Por qué eres? ¿Y para qué eres? Eso es lo que les está diciendo. Aquí Dios le habla a Moisés, le habla a los ancianos
Y el pueblo de Israel contesta, sí, vamos a hacer todo lo que tú dices. Y de esta manera el pueblo de Israel se convierte precisamente en eso, en el pueblo de Dios, en el pueblo del Dios viviente. Y es precisamente eso lo que los empieza a hacer diferentes. Que ahora ellos tienen una identidad. Esa identidad es dada por Dios y ahora saben ellos que son los hijos de Dios, la gente santa, si cumplen su pacto. Es lo que le está diciendo, es lo que está pasando. Y cuando nosotros conocemos también así la palabra de Dios, llegamos a los pies de Jesús, si cumplimos también ese pacto de tener fe en Jesús, también somos su especial tesoro. Y también entonces somos llamados hijos de Dios. El ser hijos de Dios no es simplemente ser un hijo de Dios tal como la palabra lo dice. No, somos hijos de un ser todopoderoso, de aquel por el cual nosotros vamos a ser su especial tesoro, aquel por el cual va a estar con nosotros y que nos va a llevar a la tierra prometida, así como en aquel tiempo llevó al pueblo de Israel. Hermanos, eso es lo que realmente les está dando Dios cuando les habla acerca de los 10 mandamientos, cuando les da los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Es ese don, el don de una identidad, el saber que ahora conocen el carácter de Dios y que el carácter de Dios es precisamente eso, amor. ¿Por qué es amor? Porque con ese decálogo les está haciendo ver a cada uno de ellos lo importante que son para Él. Y qué bueno que tenemos ese don. Y gracias, tenemos que agradecerle a Dios porque eso es precisamente la forma en que podemos conocer a Dios, conocer su carácter, que no es otra cosa o que no está revelado de otra manera más que en su ley. Eso es lo que representa su ley, su carácter. Bien, ahora vamos a comenzar con la parte de miércoles que habla precisamente acerca de las diferentes funciones de la ley. Como ya habíamos dicho anteriormente, la ley lo que está revelando es precisamente el carácter de Dios. Decimos que está revelando el carácter de Dios y que el carácter de Dios es amor precisamente por eso, porque la ley misma en sí está redactada de tal forma que lo que representa es el amor de Dios, porque si nosotros vemos que la ley como está, esa ley es perfecta, está hecha precisamente para que nosotros, entre nosotros, nos cuidemos y también para que nosotros reconozcamos la verdadera adoración hacia Dios. Es decir, a Dios, Dios es el único que merece adoración, nadie más, ninguna otra cosa más en este mundo. La ley de Dios lo especifica en los primeros 4 mandamientos. Después viene el respeto al prójimo, que son del mandamiento 5 al 10. Y es precisamente esos mandamientos lo que hacen que el amor de Dios sea demostrado o sea manifestado por medio de esos mandamientos. Ahora, hay mucha gente que dice que la ley de Dios ya está abolida. Y hay muchas personas que utilizan los versículos de la Biblia para decir, o algunos versículos de la Biblia para decir que nosotros ya no somos, digamos que ya no tenemos por qué cumplir la ley, porque la salvación es por obra, la salvación es por fe y no por obras. Todos dicen que, bueno, estas personas dicen que desde el momento en que Jesús murió en la cruz, la ley de Dios también quedó clavada en la cruz, que ya no tenemos por qué considerarla, ni tenemos por qué seguirla, ni tenemos por qué seguirla, digamos, no tenemos por qué seguir considerando que la ley de Dios está válida, o que es válida porque ahora nosotros somos salvos por fe. Es un poco complicado de explicar esto porque para que nosotros pudiéramos decir que la ley de Dios ya no tiene validez,
tendríamos que encontrar algún versículo bíblico o algún versículo en la Biblia que diga que ya no tiene validez. Sin embargo, no lo encontramos, al menos no un versículo que sea específicamente referente a que la ley de Dios ya no tiene por qué cumplirse. El detalle con esta situación es que cuando nosotros hablamos de la ley, estamos hablando de una forma general, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, en ese tiempo en que Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, no solamente le dio esa ley, sino que también le dio otros mandamientos, otros estatutos que tenían que ellos considerar y por los cuales tenían que regirse. Esos otros estatutos o esos otros mandamientos venían redactados en referencia a las actividades ceremoniales que ellos hacían y también a sus actividades, digamos, propias del pueblo en lo que se refería a su comportamiento con los demás. La ley de Dios es perfecta y no tendría ni siquiera que pensarse en que tuviera que existir otra. Pero cuando Dios le da los otros mandamientos o otras leyes a Moisés, ya no se las da de una forma tan general, sino que le está dando de una forma específica y para determinados casos. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, podemos entender que estamos hablando de cosas como, por ejemplo, de leyes como, por ejemplo, las leyes que se referían a las ceremonias que tenían y también las leyes que se referían a sus actividades cotidianas que tenían ellos con respecto a su vida, a la forma en que vivían en aquel tiempo. Por ejemplo, ¿qué usaban ellos para moler el trigo cuando lo sembraban? Después de que lo cosechaban, ¿qué hacen ellos para molerlo? Bueno, pues en aquel tiempo pues, no había molinos. Y lo que se tenía que hacer era que se ponían a dos animales, a dos bestias, y empezaban a caminar sobre el trigo, así en círculos, ¿no? Y caminaban y caminaban, y con su paso, cada vez que iban pisando el trigo, pues lo iban moliendo hasta que se quedaba completamente molido. Y esta actividad o esta práctica no lo hacía solamente el pueblo de Israel, lo hacían todos los pueblos alrededor, o sea, todos los pueblos de aquel tiempo, porque era la forma en que hacían que el trigo se moliera, o ellos lo preparaban para poderlo después cocinar. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, cuando trilles el trigo, no le pongas bozal a los animales, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que dejar que los animales caminaran alrededor y trituraran el trigo, pero no tenían que poner bozal, porque si en algún momento el animal quería comer algo de lo que estaba triturando, pues lo podía hacer. Sin embargo, los otros pueblos de alrededor, ellos sí le ponían bozal al animal para que no se comiera el trigo o lo que estuvieran ahí triturando. Y esa era una de las cosas, o sea, esa fue una de las tantas cosas más que Dios le dijo cómo tenía que hacer el pueblo de Israel, a diferencia de los otros pueblos. Otro detalle, por ejemplo, también es que, por ejemplo, cuando alguien tenía que ofrecer un sacrificio, ya sea por su cumpleaños o por alguna otra actividad, tenían que llevar, por ejemplo, 2 palomas para sacrificarlas allí en el templo, pero no tenían que ser cualquier paloma, sino que tenían que ser de cierta, pues tenían que cumplir con ciertos requisitos específicos. Y esos requisitos específicos venían marcados en lo que se conocía como la ley ceremonial. Entonces, podemos entender, o se puede entender, que en ese tiempo había 3 leyes que eran la ley que Dios les había dado desde un principio allí en el monte Sinaí, la ley ceremonial y la ley civil, que es la otra ley que estaban. O sea, la ley civil tenía otros detalles también importantes, como por ejemplo, ¿se acuerdan de Ruth? ¿Se acuerdan de Ruth bueno, pues ella va al campo donde había un pariente suyo y ella tenía que quedarse ahí para que el pariente la reclamara, pero resulta que a final de cuentas ese pariente que la estaba reclamando pues no era el más cercano, sino que había otro más cercano a él. Y por ley, o sea, lo que tenía que hacer
era que ella no tenía que quedarse con el que la estaba redimiendo en un principio, sino que tenía que ir con el otro que era más cercano. Y entonces, pero obviamente que pues ahí tenía que cumplir con los reglamentos de aquel tiempo, de esa situación, y por eso el que la quiere redimir al principio no se queda con ella, sino que van a un concilio, a una reunión de ancianos, y le dice, mira, tú tienes que redimirla porque es pariente tuya, más cercana y todo esto. Y entonces el otro dice, sí, pero pues no, yo no quiero, pues no, yo no quiero redimirla. Bueno, si tú no la quieres redimir, entonces la voy a redimir yo. Y entonces ya es como Ruth encuentra a su pareja y vive con él, ¿no? Pero antes tenían que haber cumplido con el requisito, tenían que cumplir con las reglas. Y era precisamente esa otra ley, la ley civil, la que estaba rigiendo en aquel tiempo y que tenían que también que guardar, tenían que cumplir. Ahora, cuando Jesús es sacrificado y es muerto en la cruz, lo único que se puede entender que quedó ahí clavado en la cruz es la ley ceremonial, porque desde que Jesús hizo su sacrificio de entregar su vida por nosotros, los sacrificios en el templo pues dejaron de tener la razón de ser. O sea, no tenían por qué seguir realizándose esos sacrificios, siendo que el cordero principal o el personaje principal de esos sacrificios pues ya había sido sacrificado. Ahí sí se entiende que esa ley haya quedado clavado en el madero, ¿no? Pero la ley de Dios, pues no puede entenderse que sea así, porque Jesús mismo dijo, ¿no? ¿Saben qué? Pues yo no vengo a abrogar, sino vengo a cumplir. Yo no vengo a quitarles la ley, sino que la vengo a cumplir. Jesús mismo dijo eso. O sea, si es cierto que la ley de Dios dejó de tener validez y dejó de tener importancia, ¿por qué Jesús mismo no lo dijo? Al contrario, Él le dio la importancia a la ley. Él dijo que venía a cumplir con esa ley y que ni un tilde pasaría de la ley. Es decir, nada de eso cambiaría. Seguiría estando vigente por mucho tiempo. Al final de cuentas, una de las cosas o de las funciones que tiene la ley es precisamente eso, demostrar cuál es el carácter de Dios. ¿Y cómo lo demuestra o cómo se demuestra cuál es el carácter de Dios? Bueno, sabemos que el carácter de Dios es amor, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esa ley nos va a decir qué es lo que estamos haciendo mal. Y nos va a decir qué es lo que estamos haciendo mal de tal forma que en nosotros tiene que haber un acto de contrición para pedir perdón por esos pecados, pero sobre todo para darnos cuenta que estamos en pecado. Esa es la parte esencial de la ley, el hacer que nosotros nos demos cuenta de nuestra naturaleza de pecado. Si nosotros nos damos cuenta de que nosotros somos pecadores precisamente por la ley de Dios, entonces eso nos obliga a que busquemos un redentor. Porque yo no puedo pagar por mis pecados. ¿Cómo lo voy a hacer si yo soy pecador? Nadie más puede pagar por mis pecados. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo otro ser de aquí, de este mundo, va a pagar por mis pecados? No puede, porque también eres pecador. El único que puede pagar mis pecados, que puede pagar mi deuda, es Jesús. Y entonces, Jesús es el que me puede liberar de mis pecados o me puede limpiar de mis pecados, pero para que yo sienta la necesidad de Jesús, primero tengo que darme cuenta de cuál es mi condición. Y lo que me va a hacer dar cuenta de cuál es mi condición es precisamente la ley de Dios. Y es precisamente donde se muestra el carácter de Dios. Si queremos ser redimidos, si queremos ser convertidos y si queremos ir a la tierra prometida con Jesús, primero tenemos que limpiarnos. ¿Y cómo sabemos que tenemos que limpiarnos? Porque está la ley de Dios. Entonces la ley de Dios, como muestra el carácter de Dios, ahí me está demostrando que yo necesito corregir lo que está mal para que pueda ir con Jesús al cielo. Porque de qué otra manera me daría cuenta que soy un pecador si no hay algo que me lo señale, si no hay algo que me lo diga. Yo puedo seguir viviendo en el mundo allá afuera
sin saber que soy un pecador? Si nunca me han mostrado la ley, pues ¿qué es lo que yo sé que estoy haciendo mal? Si no me lo dicen. Para que yo pueda llegar a Jesús, tengo que reconocer que soy un pecador. Y para que yo pueda reconocer que soy un pecador, necesito mirar la ley de Dios, que es la que me va a decir cuál es mi condición. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes o una de las funciones más importantes que tiene la ley, que nos muestre la condición que tenemos nosotros. Hace mucho tiempo yo estaba en una compañía trabajando y bueno, pues estaba joven, cometí algunos errores y entonces en una ocasión uno de mis compañeros ya de más tiempo fue conmigo a reparar uno de los equipos que yo revisaba, ¿no? Cuando lo estaba reparando, él me dijo, es que esto no te queda porque estás haciendo esto mal. Y yo le decía, no, yo lo hice bien. ¿Por qué me dices que lo estoy haciendo mal? Y entonces él me voltea a ver y me dice, el problema que tú tienes es que no reconoces tus errores. Y si tú no reconoces tus errores, nunca los vas a corregir. Si tú no los corriges, todo el tiempo vas a estar equivocado. Todo el tiempo vas a estar con un problema como este. No vas a poder resolver el problema que hay porque no has reconocido lo que estás haciendo mal. Él no me lo dijo con el fin de hacerme sentir mal. Obviamente que lo que él me dijo era una verdad. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que estoy haciendo mal si no reconozco que lo estoy haciendo mal? ¿Cómo voy a saber yo que soy un pecador si no me veo ante un espejo que me diga que soy un pecador? Pues no va a haber forma de saberlo si no se me muestra que lo soy. La ley de Dios, eso es lo que me hace ver, que soy un pecador, y por lo mismo, como soy un pecador, necesito de Jesús. Es allí donde está el carácter de Dios representado y también cómo se presenta el amor de Dios, en que nos hace que vayamos a Jesús. Esa es la diferencia. Eso es lo que yo considero que es una de las funciones más importantes de la ley de Dios, el acercarnos a Jesús. Bien, hermanos, la parte del jueves habla acerca de la ley como promesa de Dios. Y nos hace referencia a lo que está en el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 20 a 24, donde dice claramente que no podemos salvarnos por guardar los 10 mandamientos. O sea, Pablo hace esa referencia diciendo que no podemos salvarnos guardando los 10 mandamientos. Sí, la verdad es que no podemos salvarnos si queremos guardar los 10 mandamientos porque simplemente no podemos. O sea, supongamos así, de una forma, que yo ahora que conozco la ley de Dios, decido cumplir con los 10 mandamientos. Supongamos, ¿verdad? Y empiezo a cumplir con los 10 mandamientos. ¿Desde cuándo? ¿Desde hoy? ¿Desde ayer? ¿O desde cuándo empiezo a cumplir con los 10 mandamientos? Supongamos que empiezo desde ayer a cumplir con los 10 mandamientos. Y empiezo a cumplir cada uno de esos mandamientos y estoy viviendo de acuerdo a lo que dicen esos 10 mandamientos. Pues está bien, ya ahora estoy cumpliendo los 10 mandamientos. Pero, ¿qué pasa con los días anteriores que no cumplí con los 10 mandamientos? ¿Qué pasa con esos días? ¿Quién va a cumplir con los 10 mandamientos por esos días que ya pasaron? Es decir, supongamos que ahorita yo empiezo a cumplir los 10 mandamientos, sí, pero no se trata de que los cumplamos ahorita, se trata de que los cumplamos durante toda nuestra vida para que así nunca hayamos tenido pecado y pudiéramos ser salvos. Pero eso es imposible. Por eso dice Pablo, no se puede guardar la ley para ser salvo. Exactamente, porque no vamos a ser salvos precisamente por la ley. Somos salvos por el sacrificio de Jesús. Pero para que yo busque a Jesús y yo pueda reclamar su sangre para que me libere de mis pecados, pues primero tengo que darme cuenta cuál es mi pecado. Y es precisamente la ley la que me va a decir cuál es mi pecado. La palabra de Dios también viene siendo muy específica con respecto a los comentarios, o más bien dicho, con respecto a las epístolas de Pablo.
y que muchas iglesias han tomado como una referencia para dar a entender que la ley de Dios ya no existe o que ya no tiene validez. Y uno de ellos precisamente está en Romanos 10:4, que dice que Jesús mismo es el fin de la ley. Así lo dice Pablo. Pero él no se refiere precisamente a que sea en donde acaba la ley con Jesús, sino que es precisamente lo que les estoy comentando. No es precisamente un fin lo que se está refiriendo a esa palabra, sino más bien está diciendo como que es la meta. O sea, es el propósito, el meollo del asunto, Jesús mismo. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, si no sabemos que somos pecadores, ¿cómo vamos a llegar a Jesús? Jesús mismo no es que sea el fin de la ley, es que es donde nos va a llevar la ley, porque después de Jesús no hay nada más. Por eso se refiere y dice que es el fin, porque finalmente la ley nos va a llevar precisamente a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos por medio de la ley que somos pecadores y que necesitamos de Jesús. Hermanos, la ley de Dios no puede ser abolida ni puede ser cambiada, porque no es una ley que se da solamente a este mundo, es una ley universal. Es posible que las otras leyes tal vez sí se hayan podido cambiar, o tal vez no se pueda decir que se hayan cambiado, sino que se les encontró el verdadero significado de las cosas. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en nuestro país, en este país en que vivimos, hay leyes que existían hace 20 años, no, tal vez no 20 años, tal vez hace 50 años, como por ejemplo el hecho de que cuando alguien se subía a un autobús y si había una persona de color sentada en los asientos de adelante, tenía que pararse y dejarle a que una persona blanca se sentara ahí y ellos se tenían que ir a otra parte. O que, por ejemplo, llegaran a un restaurante y el restaurante les dijera que ese lugar no era para las personas de color, o que de las personas de color su sección estaba en la parte de atrás del restaurante. Había leyes así. Aquí mismo en este país había leyes que hacían la discriminación o que hacían ver que las personas tenían diferente valor. Esas leyes ya no existen. Esas leyes ya se abolieron. Esas leyes dejaron de ser. Bueno, o sea, oficialmente, ¿no? Puede existir por ahí que alguien quiera seguir discriminando a los demás, pero oficialmente esas leyes ya dejaron de existir. Ahora, con la palabra de Dios, con la ley de Dios, pues hay ciertos detalles que hacen parecer que es más o menos lo mismo, pero no se refieren precisamente a la ley de Dios. Por ejemplo, ustedes saben que cuando estaba Jesús en el Sermón del Monte, hablándole al pueblo, ¿se acuerdan cómo empieza precisamente diciéndoles? ¿Han escuchado que es ojo por ojo y diente por diente? Pero ahora yo les digo que si alguien te golpea la mejilla, pon la otra. Oh, son cosas totalmente diferentes, hermanos. Son cosas donde antes, si te hacían algo, tú tenías que desquitarte y haciendo algo semejante a lo que te habían hecho. Ahora llega Jesús y te dice, ¿sabes qué? Eso que escuchaste ya no es. Ahora, mira, si alguien te golpea la mejilla, pon la otra. Esas frases, hermano, esas actividades, o más bien dicho, esos comentarios que hizo Jesús, siguen tan vigentes, o siguen estando vigentes así como lo estuvieron en el tiempo en que los dijo. Lo que les estaba diciendo al pueblo de Israel de aquel tiempo era que la ley de Dios que tenían que seguir era una ley de amor y que las cosas que ellos habían aprendido anteriormente ya no podían seguirlas practicando porque eso no era precisamente lo que Dios quería demostrar. Si en aquel tiempo les dijo esas leyes, ahora Jesús les está diciendo su relación con el prójimo tiene que ser una relación diferente a la que tenían antes. Pero en ningún momento habló de la ley de Dios precisamente tal como la conocemos, como los 10 mandamientos.
Eso no dejó de ser, eso no cambió. Ese sigue siendo tan vigente en aquel tiempo como ahora, porque no es algo que solamente se le haya dado a este mundo, es una ley universal. Todo el universo está regido por esa ley. Y sobre todo, lo que más nos hace que nos demos cuenta de esa ley, o lo que más podemos darnos cuenta de lo que ocasiona esa ley, es precisamente lo que se conoce en la Biblia como un ayo, o digamos lo de otra forma, como un camino, ¿verdad? Como algo que nos va a decir, ¿sabes qué? Tú eres pecador y necesitas de Jesús. No hay otra salida. Ese es lo único que puede haber. Tú eres un pecador y por lo mismo estás condenado a la perdición. Pero si te acercas a Jesús, entonces es totalmente diferente. La parte del viernes, hermanos, viene hablando acerca de lo que consideramos la siguiente semana, donde dice la ley es dada a Israel y la enemistad de Satanás con la ley. También nos recomienda que leamos el libro de Patriarcas y Profetas con respecto a esos versículos. Es interesante lo que acontece después de que Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, porque después de que Dios les da los 10 mandamientos a Moisés, el pueblo, cuando está allí viendo cómo le está dando los 10 mandamientos, el pueblo se espanta. Tiene miedo de lo que está viendo. Y es interesante también la forma en cómo Dios le responde a ese temor. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente semana, en la siguiente el repaso de la lección. Y pues por ahora hasta aquí llegamos. Como les vuelvo a decir, si tienen algo que comentar, si tienen algo que compartir, pues aquí los esperamos. Si hay alguna especie de comentario que pueda hacernos mejorar, pues también esperamos que lo pongan ahí con los comentarios. Bueno, hermanos, ustedes saben que esto lo estamos haciendo con el propósito de poder llegar a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y que pues en algún momento al escuchar esto, que las lecciones, lo que Dios quiere mostrarnos por medio de su palabra, pues les hable a su corazón y ellos decidan llegar hacia Dios. Por lo pronto, pues que Dios los bendiga, que tengan una buena y feliz semana y nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Que Dios los bendiga, hermanos.